Hola, bienvenido a Laios, el devorador de mundos. 111. Avalon. ¿Quién inicia la batalla final? Capítulo 111. Avalon. ¿Quién inicia la batalla final? Dentro del refugio antiaéreo, la atmósfera ya tensa se solidificó debido a las significativas palabras de Arthur, agregando un toque de inquietud. Irisbiel, siempre ingenua en lo que respecta a los asuntos mundanos, parecía completamente desconcertada. Ella no entendía qué quejas podían existir entre ella y Arthur, dados sus escasos encuentros. Kiritsugu Emiya, quien se enorgullecía de comprender la depravación de la naturaleza humana, ahora tenía el rostro pálido, las venas de su brazo se hinchaban mientras agarraba el Thompson con tender y su voz estaba helada. Alice no tiene nada que discutir contigo. Piérdete. Arthur se burló. No planeé pedir tu opinión. Antes de que sus palabras cayeran por completo, ya estaba caminando con determinación, dirigiéndose directamente hacia Irisbiel. El tiempo altera doble aceleración. Una energía mágica carmesí brotó repentinamente de su cuerpo. El mundo que Kiritsugu Emiya veía se ralentizó al instante, y el espacio circundante pareció estirarse y retorcerse por una fuerza invisible. El asesino de magos no desperdició palabras, levantó su arma, apuntándola directamente entre las cejas de Arthur, y una bala de origen, condensada con intención asesina, estalló desde el cañón. Sonido metálico. La luz de las estrellas brilló cuando Arthur blandió su espada, cortando con precisión e incomparablemente la bala origen que rompe hechizos. El agudo viento de la espada rebotó, impactando con fuerza el pecho de Kiritsugu Emiya. Con un intenso dolor, su hechicería se disipó y cayó al suelo, estrellándose contra el borde del refugio antiaéreo. Kirisugu. Irisbiel gritó, sus hermosos ojos se volvieron hacia Arthur, llenos de furia no disimulada e intención asesina. Arthur se encogió de hombros con indiferencia, golpeando su dedo, y de repente un vacío negro se abrió bajo sus pies, sellándolos instantáneamente. Deja de poner esa cara. Tu marido me tendió dos emboscadas. El hecho de que aún no lo haya matado es un gran desprecio hacia ti. Irisbiel luchaba por resistir la aterradora succión. Se detuvo ante sus palabras y apretó sus dientes plateados, con una expresión vacilante. Arthur se agachó tranquilamente, recorriéndola con la mirada con descaro. Tras un largo instante, mostró comprensión. Así que eso es todo, además de los circuitos mágicos modificados de la familia Inzvern, en realidad albergas un tesoro en tu interior. Arthur finalmente entendió de dónde provenía la débil resonancia de antes. No fue de la propia Irisbiel, sino de un secreto más profundo dentro de ella. Arthur levantó la palma de la mano y la presionó frente a Irisbiel. Una energía mágica surgió y un suave halo dorado emanó lentamente desde su interior, tomando forma gradualmente. Una reliquia sagrada, aislada del mundo, reapareció en ese momento. Con base de oro y adornada con un llamativo esmalte índigo, su belleza era incomparable. Más que un arma, se la describió con mayor acierto como una obra de arte sin igual. En el centro de la vaina había una inscripción de hadas perdida hace mucho tiempo, que indicaba que este objeto no podía ser forjado por mortales comunes. Arthur extendió la mano, rozando ligeramente con las yemas de sus dedos la incomparablemente lujosa vaina. Una emoción alegre y exultante emanó de lo más profundo de la vaina, conectando con su voluntad. La utopía lejana, Avalon. Como el componente más importante de la leyenda del rey Arturo, Avalon no era tan abiertamente afilada como la espada en la piedra y la espada del lago. Sin embargo, su importancia superó con creces la de la espada sagrada. La vaina representaba la leyenda de la inmortalidad y poseía la capacidad básica de curar las heridas del portador y detener el envejecimiento. Cuando se lanzó su verdadero nombre, incluso podía proteger al portador de toda interferencia, ignorando todos los ataques e incluso desviándolos, logrando una defensa absoluta. Cuenta la leyenda que la pérdida de la vaina del rey Arturo provocó en última instancia el colapso y la destrucción de todo su reino. Arthur se irguió, apretando ligeramente la mano que sujetaba a Avalon. Una luz dorada brilló de nuevo, y la vaina se transformó en un rayo de luz, integrándose en su cuerpo. Esta vaina servirá como compensación por tus dos ataques contra mí. Abandona la ciudad de Fuyuki, y cuanto antes, mejor. Mientras sus palabras caían, el vacío negro que unía a la pareja Weigon se disipó silenciosamente. Los dos recuperaron su libertad, se levantaron rápidamente y revisaron las heridas del otro. Arthur no les dirigió otra mirada, se dio la vuelta y salió del refugio antiaéreo. Un humo denso aún impregnaba las calles destartaladas.
En cuanto Arturo salió, vio a Merlín agachado junto a un montón de escombros, soltando disparates a un Fou desdeñoso. El cachorro de color blanco puro, al vislumbrar la figura de Arthur, inmediatamente se impulsó con sus patas traseras, saltando e incluso usando la cara de Merlín como palanca, abalanzándose con precisión sobre los brazos de Arthur. Bienvenido de nuevo, Fou. Gracias por supervisar. Cuervo. El cachorro de color blanco puro levantó orgullosamente su barbilla, aceptando abiertamente los elogios de su dueño. Merlín, tapándose la nariz roja y brillante, se acercó resentido y hablando en voz baja. Maestro, ¿no debería al menos ofrecerle algo de consuelo a su devoto sirviente? Arthur acarició el pelaje de Fou, sin siquiera levantar la vista mientras decía superficialmente. Oh, trabajaste duro. Ese es un saludo verdaderamente insincero. Merlín se aclaró la garganta 2 veces, dejando atrás su actitud perezosa y su expresión se volvió seria. Maestro, a continuación tendremos una batalla decisiva contra ellos. Más o menos. Arthur asintió. Por suerte, los nodos de líneas ley en la ciudad de Fuyuki son limitados. De lo contrario, podría haber estado liado con ese tipo problemático durante mucho tiempo. Con ese pensamiento, Arthur colocó a Fou nuevamente sobre su hombro, mirando a Merlín, que todavía estaba fingiendo, y lo expuso sin piedad. Deja de decir tonterías sobre no ser bueno en combate. Yo me encargaré del que está detrás de Angra Mainyu. Tú, detén a todos los sirvientes. Merlín. Oh, maestro. Piensas demasiado bien de mí. Lía sola es suficiente para darme dolor de cabeza. Arthur ignoró los lamentos del incubo y caminó directamente hacia el nuevo salón metropolitano en el distrito este. Merlín se quejó unas cuantas veces, y al ver que nadie le prestaba atención, simplemente hizo pucheros, frenó su actuación exagerada y rápidamente siguió, apoyándose en su bastón. La luz y la sombra desaparecieron rápidamente tras ellos y pronto ambos llegaron cerca del nuevo salón metropolitano. Al final de la calle vacía, el edificio emanaba una energía mágica sofocante y malicia, como una bestia gigante dispuesta a devorar a la gente. A sus ojos, el contorno del nuevo salón metropolitano estaba ligeramente distorsionado, con una sensación irreal e ilusoria, como si fuera un espejismo lejano en la distancia. Artoria, liderando a 4 sirvientes, permaneció de pie con aire sombrío en la entrada principal, con una inmensa energía mágica de color negro intenso surgiendo sin cesar, irradiando intención asesina. Y detrás de ellos, había un denso ejército de criaturas de sombras de un negro intenso. Exudaban un aura de sirviente siniestra, habiendo rodeado ya el nuevo salón metropolitano capa por capa, haciéndolo impenetrable. La expresión de Arthur era tranquila mientras observaba la vasta formación enemiga frente a él, su tono incluso tenía un matiz de burla. Has agotado tus hechizos de mando. ¿Cuánto tiempo crees que podrás resistir? Bueno, entonces Merlín golpeó suavemente el suelo con su bastón y una onda de energía mágica se extendió. No había ningún rastro de preocupación por las fuerzas dispares en su rostro. En cambio, reveló una sonrisa profunda. Si fuera solo yo, naturalmente me sentiría abrumado. Pero han llegado refuerzos poderosos, así que me conformaré con brindar apoyo. Antes de que sus palabras terminaran, el cielo azul claro después de la lluvia cambió repentinamente de color. Explosiones sónicas ensordecedoras explotaron continuamente, e innumerables nobles fantasmas dorados, deslumbrantes y exquisitamente lujosos atravesaron las nubes, lloviendo como un torrente. El rugido de un rey, mirando al mundo, llegó como un trueno que acabaría con el mundo. Mirad al cielo, perros. 112. Devorando la inmundicia del mundo. La espada sagrada emitió un sonido invencible. Capítulo 112. Devorando la inmundicia del mundo. La espada sagrada emitió un sonido invencible. Una luz dorada brillante, como ondas en el agua, se extendió por todo el cielo en un instante. Innumerables tesoros antiguos, exquisitamente lujosos, atravesaron el cielo y descendieron abruptamente, con sonidos retumbantes y una luz de fuego deslumbrante que subía y bajaba en sucesión, formando un espectáculo continuo. El cabello, una vez desafiante, de Gilgamesh ahora colgaba flácido, la armadura de la parte superior de su cuerpo había desaparecido y solo quedaba un collar dorado alrededor de su cuello, creando un marcado contraste con los tatuajes carmesí que cubrían su torso. Incluso mientras la sangre fluía profusamente de la grotesca herida en su pecho, el rey, encaramado en lo alto de su carro de luz, aún lucía esa sonrisa indómita, casi frenética y alegre. Arthur levantó la vista y su mirada recorrió a Gilgamesh, que reía salvajemente. Su expresión era tranquila.
No le sorprendió en absoluto que el rey de los héroes no hubiera perecido realmente. Después de todo, Angra Mainyu, quien anteriormente había afirmado ser el mal del mundo, había intentado remodelarlo con el barro negro del mal, pero finalmente fracasó. En ese momento, Arturo ya albergaba dudas sobre el verdadero estado de Gilgamesh. Ahora, verlo todavía arrogante a pesar de sus graves heridas, simplemente confirmó su conjetura anterior. Arturo giró la cabeza y miró a Merlín, que estaba a su lado, siempre sereno e imperturbable, y preguntó con un dejo de curiosidad. ¿Cuándo entraste en contacto con Gilgamesh? Merlín soltó una risa despreocupada y rápidamente agitó su mano. No fui yo. El rey Gilgamesh me contactó proactivamente. Por fin se ha puesto serio. Al oír esto, los labios de Arthur se curvaron en una sonrisa ligera y sorprendida, y miró hacia arriba, gritando fuerte a la figura en el cielo. Oye, Gilgamesh. Tú y Merlín se encargarán de retrasar al ejército de los sirvientes de las sombras afuera, sin problema, ¿verdad? Gilgamesh estaba desahogando furiosamente la ira que lo atormentaba. Al oír la pregunta, frunció el ceño y golpeó el reposabrazos de Vimana, provocando que el carro de luz descendiera rápidamente del cielo. Dije que nadie puede mandarme. Se levantó lentamente de su trono del cielo, la sangre brotaba de la herida en su pecho, como varias pitones de sangre grotescas retorciéndose en su cuerpo. Al ver esta trágica escena, Arthur supo muy bien que la otra parte simplemente estaba poniendo una cara valiente y habló con un tono burlón. Comparado con antes, realmente te ves miserable ahora. Gilgamesh se acercó a ellos, se cruzó de brazos y resopló con desdén. Una mera herida fatal, que no logró eliminarme en el acto, es el mayor fracaso de ese mestizo en esta vida. Arturo y Merlín intercambiaron miradas y asintieron. En ese momento, ninguno quería provocar a la bestia herida. Como se esperaba de Gilgamesh, el rey de los héroes, no es comparable a los sirvientes ordinarios. De hecho, posee innumerables tesoros, lo que lo hace ideal para enfrentarse al ejército de los sirvientes de las sombras. A continuación, Merlín lo comprendió, con un dejo de alegría en su sonrisa, y dio un paso adelante. Pétalos rosados y blancos florecieron silenciosamente con sus pasos, extendiéndose infinitamente hacia el nuevo salón metropolitano. Estrella del mar interior, Atalaya. Desde un rincón del paraíso, os informo, este es el cielo primordial, sin muros, sin ciudades y sin naciones, donde solo los inocentes pueden pisar. Jardín de Avalón. En un instante, el campo de batalla, que debería haber estado lleno de llamas explosivas y vientos demoníacos destructivos, se transformó en un mar ilimitado de flores, emanando una atmósfera serena completamente en desacuerdo con la carnicería circundante. Gilgamesh entrecerró los ojos levemente. Usar la energía mágica de la línea mística para amplificarse y luego usar la ilusión para atraer al enemigo. Un truco insignificante. Arthur asintió con calma. Tienes razón, es porque mi sirviente no es bueno en el combate directo. Los labios de Gilgamesh tenían un matiz de frío desdén. ¿No eres bueno en el combate directo? HMPH, un incubo astuto. Merlín, manteniendo su noble fantasma, escuchó sus bromas mutuas y solo pudo ofrecer una sonrisa irónica. Maestro, Rey Gilgamesh, ¿no es ahora el momento de discutir asuntos tan triviales? ¿Asuntos triviales? Como quieras, yo también debería mudarme. Antes de que sus palabras terminaran, Arthur ya se había adentrado en el interminable mar de flores, dirigiéndose directamente hacia el nuevo salón metropolitano en su punto más profundo. Arthur Pendragon. Gilgamesh, que estaba en la retaguardia, gritó de repente, y su tono perdió su anterior arrogancia y se volvió tan profundo y solemne como el de un sabio. Ha llegado el momento de desenvainar. Muéstrame tu determinación para salvar el mundo. No necesitas recordármelo. Ya tomé mi decisión. Arthur no miró hacia atrás, agitó su mano casualmente y su alta figura fue gradualmente oscurecida por los pétalos que giraban, hasta desaparecer finalmente de la vista. Con la cobertura de Merlín y Gilgamesh, Arturo avanzó sin obstáculos y llegó con éxito al interior del nuevo salón metropolitano. Un barro espeso y oscuro erosionaba continuamente el magnífico complejo, y las superficies de los caminos y las paredes estaban cubiertas de una suciedad nauseabunda. Ante tal malevolencia, una persona común caería en una locura incurable con solo una mirada. Arthur se enfrentó a esta maldad más pura y letal para la humanidad, levantó su mano para acariciar suavemente su pecho y cantó suavemente. Manifiéstate, Avalón.
Un aura dorada deslumbrante surgió de su palma, rompiéndose instantáneamente en innumerables cristales dorados translúcidos y brillantes, que rápidamente se condensaron en una barrera romboidal similar a un panal, envolviéndolo por completo. El barro negro circundante sintió esta distintiva fluctuación de energía, como si hubiera sido golpeado por un castigo divino, y se retorció y deformó violentamente, transformándose en miles de tentáculos grotescos que se dispararon por el aire. Arthur observó con calma los innumerables tentáculos negros como la tinta, que desgarraban el aire con una potencia comparable a un bombardeo continuo de noble fantasma, con una fría mueca de desprecio en los labios. En lugar de retroceder, avanzó con fiereza. ¡Bang! 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 Avalon, irradiando una luz dorada inmortal, fue la pesadilla absoluta de este barro negro por toda la eternidad. En un instante, destrozó y disolvió todos los tentáculos que se le acercaban a la vista. Arthur tenía plena fe en la defensa absoluta de Avalon. Ignoró el lodo negro que lo interceptaba frenéticamente, su figura surcando el viento silbante, acercándose ya al nodo de la vena espiritual. Allí, el culpable, Angra Mainyu, estaba sentado en el suelo con las piernas cruzadas como el mártir más devoto. Su respiración ya había cesado y su cuerpo se estaba descomponiendo en pedazos, con solo una urna dorada, rebosante de energía mágica, suspendida silenciosamente sobre su cabeza. En el aire, un líquido negro aún más espeso, usando el santo grial como ancla, apareció gota de la nada. Era como una bestia hambrienta atrapada en una jaula invisible, royendo con avidez el extraño y frágil muro de cristal del mundo. Bajo esta erosión persistente y parasitaria, el muro de cristal del mundo emitió un sonido chirriante y chisporroteante, y un sinnúmero de pequeñas grietas se extendieron como una telaraña. Arthur escuchó claramente ese sonido espeluznante, como si innumerables dientes afilados estuvieran raspando desesperadamente el vidrio. Por un momento, una sensación escalofriante recorrió su columna vertebral y su piel se erizó sin control. Al mismo tiempo, la marca de luz de estrella, que normalmente se acumulaba silenciosamente en su palma, ahora se sentía ligeramente cálida. Una corriente cálida surgió, disipando ese frío inexplicable. Arthur respiró el aura decadente y desesperanzada que impregnaba el nuevo salón metropolitano. Sus ojos revelaban una solemnidad sin precedentes y un profundo temor. ¿Una existencia aún más contaminada que el mal del mundo? Es casi como una conglomeración de esas entidades desconocidas, realmente nauseabunda. No lo pienses demasiado. Continúa con lo que debes hacer. La misteriosa voz, aún tranquila, resonó abruptamente en su mente, instándolo a completar rápidamente su misión actual. A Arthur no le gustaba que lo manipularan, pero también sabía en su corazón, si se permitiera que la verdadera forma de la entidad desconocida invadiera el lado interior del mundo, las consecuencias serían verdaderamente irredimibles. Sonido metálico. Deslumbrantes motas doradas se desbordaron de su palma, y la espada sagrada estaba firmemente agarrada ante él. Una energía mágica carmesí, como sangre, surgió dentro de él, y un velo de luz ardiente se arremolinaba a su alrededor, exudando una majestad indescriptible. Arthur sintió que la espada sagrada temblaba intensamente, ansiosa por liberarse, y una leve sonrisa, una que nunca antes había mostrado, apareció en sus labios, llena de severa resolución. Una espada capaz de cortar estrellas y destruir enemigos extranjeros. Una espada destinada únicamente a ser utilizada para la salvación del mundo. El poder que contenía era simplemente demasiado grande, demasiado peligroso, para ser utilizado como arma personal. Por lo tanto, el rey Arturo y sus caballeros de la mesa redonda habían impuesto numerosas restricciones estrictas a la espada sagrada, y luego Merlín lanzó personalmente un hechizo, finalmente formando una funda para ocultar la suprema agudeza de la espada sagrada, llamada 13 restricciones. Incluso ahora, aunque el rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda habían desaparecido hacía mucho tiempo en el río del tiempo, cuando un usuario de espada sagrada se enfrentó a una catástrofe lo suficientemente grande como para volcar el mundo entero. El consejo de la mesa redonda, convocado automáticamente. Timbre. En ese momento, la espada sagrada emitió un sonido claro, resonante y verdaderamente invencible. 113. La estrella arde y quema el mal. La compensación por salvar al mundo. Capítulo 113. La furia estelar quema el mal. Compensación por salvar el mundo. Dentro del nuevo salón metropolitano, una tenue luz azul se filtraba desde las grietas del muro de cristal mundial, como los lamentos agonizantes de una persona. Fue el grito doloroso y la débil súplica del mundo mismo.
El líquido negro que se agitaba, más que un líquido, parecía más bien demonios malvados vivientes. Cada oleada creaba capas de extrañas ondas, formando sonrisas silenciosas, retorcidas y siniestras, liberando la malicia más pura. Frente a la entidad integrada, desconocida e indescriptible, Arthur levantó Excalibur Soteria. Las marcas en su palma y espalda ardían. El poder de Starlight y Gracia surgió dentro de él, su poder mágico se agitó con una intensidad sin precedentes. Este fue su ataque con toda su potencia y sin restricciones. Sello 13. Decisión inicial. Cuando cayó la declaración, 13 puntos de luz brillantes en forma de estrellas se iluminaron de repente en la vaina de Excalibur Soteria. Las luces se entrelazaron, delineando instantáneamente un antiguo y completo conjunto mágico de sellado. Inmediatamente después, una voz femenina etérea y suave resonó de la nada. Aprobado. En ese instante, alrededor de Arturo, aparecieron sigilosamente fantasmas caballerescos, bañados por el resplandor de Excalibur Soteria. Se llevaron las manos al pecho e hicieron una reverencia solemne. Sonido metálico. El primer timbre claro, que simboliza la luz deslumbrante del Caballero Sol. Los brillantes puntos de luz se fusionaron en la vaina, lo que significa su apoyo incondicional a la decisión de los caballeros de la mesa redonda. Esa suave voz femenina, con un matiz de risa apenas perceptible, resonó de nuevo, transmitiendo la resolución del rey. Bediveré. El esbelto fantasma caballeresco asintió levemente, su voz clara. Esta batalla es para luchar contra un enemigo mucho más fuerte que uno mismo. Aprobado. Agravan. El fantasma caballeresco, lleno de voluntad de hierro, respondió con voz profunda. Esta batalla es para buscar la verdad del mundo. Aprobado. Lancelot. La mirada del fantasma caballeresco excepcionalmente valiente era firme. Esta batalla no es para dañar a espíritus inocentes. Aprobado. Mordred. El fantasma caballeroso e indomable levantó la barbilla. Esta batalla es para vencer completamente el mal del mundo. Aprobado. Galaad. El fantasma caballeresco, puro e impecable, bajó la mirada y su tono era devoto. Esta batalla no es para satisfacer deseos personales. Aprobado. Los nombres de los caballeros de la mesa redonda fueron cantados uno por uno, y en un abrir y cerrar de ojos, 6 de las 13 ataduras habían sido liberadas. La luz de Excalibur Soteria se hizo aún más intensa, atravesando la oscuridad sucia y solidificándose en una columna de luz que se disparó directamente hacia el cielo. La suave voz femenina sonó de nuevo, esta vez, parecía susurrar justo al oído de Arthur, las complejas emociones que contenía, profundas y difíciles de comprender. Por fin y Arthur. Un fantasma caballeresco, brillante como plata pálida, apareció silenciosamente, hombro con Arturo. El fantasma levantó una mano, le dio una palmadita suave en el hombro y luego se disipó en un cielo lleno de luz de estrellas. Arthur apretó los labios, con los ojos decididos, pronunciando cada palabra como una campana resonante. Esta batalla es una batalla para salvar el mundo. Sonido metálico. Con el último timbre claro, la vaina de platino que contenía a Excalibur Soteria se hizo añicos de repente. El cuerpo de la espada dorada finalmente reveló su verdadera forma, y sobre él surgió y hirvió la furia de la estrella, capaz de incinerar todo. Excalibur Soteria. Dio un paso adelante, con la punta de la espada apuntando. En ese instante, las estrellas rugieron furiosas. Aquel resplandor hirviente fue el único milagro que atravesó la más oscura desesperación, el amanecer que atravesó la noche eterna. Un torrente inigualable de oro brillante, portador de la voluntad de las estrellas, se estrelló contra el muro de cristal del mundo. El tambaleante muro de cristal en realidad abrió un pasaje por sí solo, permitiendo que la entidad integrada desconocida fuera completamente engullida por el cañón de luz final de Excalibur Soteria. Grieta. Un sonido débil, como el de un cristal roto, resonó claramente en lo profundo del alma de Arthur. Una marca de luz de estrella, que emitía un brillo misterioso, en su palma izquierda se desvaneció. El mundo, en ese momento, se detuvo extrañamente por un instante. Entonces, la luz de Excalibur Soteria surgió repentinamente, estallando con una llama radiante que superó por mucho la furia estelar anterior, alcanzando su máximo brillo. El enemigo que devora al mundo será aniquilado por el poder del mundo. La voluntad de la voz misteriosa, vasta y majestuosa, surgió dentro de la llama radiante. En esta llama aterradora, capaz de purificarlo todo, la entidad integrada desconocida, agitándose con infinita malicia, fue reducida a cenizas en un abrir y cerrar de ojos, sin siquiera un solo gemido.
Cuando la aterradora llama que iluminaba todo el cielo se apagó lentamente, reveló a Arturo, de pie con su espada apoyada. Levantó la vista y observó el muro de cristal mundial que se reparaba rápidamente. Su rostro estaba tan frío como el hielo. Las grietas en el muro de cristal se estaban curando rápidamente, pero más allá de él, las marcas de tinta restantes aún seguían moviéndose, listas para regresar. El creciente poder mágico dentro de él retrocedió como una marea, y una sensación de debilidad sin precedentes recorrió instantáneamente sus extremidades y huesos. Arthur apretó los dientes, obligándose a mantenerse firme con una voluntad de hierro. Temblando, levantó su mano izquierda. En su palma, solo una marca de luz de estrella parpadeaba tenuemente, y una indescriptible sensación de pérdida brotó en su corazón. Entonces, ¿solo es seguro temporalmente? Arthur murmuró, con un dejo de incertidumbre. La misteriosa voz no respondió. Solo la única marca de luz de estrella que aún quedaba en su palma se sentía ligeramente cálida, ofreciéndole un poco de consuelo en medio de sus pensamientos confusos. De repente, Arthur apretó su puño izquierdo, como para agarrar ese milagro y esperanza invisibles en su mano. Levantó la cabeza, recorriendo con la mirada todos los males de este mundo que lo rodeaban, los cuales, aunque privados del apoyo de la entidad integrada desconocida, aún exudaban intensa malicia. Una expresión de asco manifiesto curvó sus labios. Un montón de escoria que solo sirve como herramientas. Dense prisa y váyanse al infierno. Arturo alzó Excalibur Soteria, ahora sujeta por su vaina de platino, exprimiendo con fuerza el último rastro de poder mágico de su cuerpo. Su figura se transformó en una imagen residual, y cargó ferozmente hacia los tentáculos de barro negro que se agitaban. Y, fuera del nuevo salón metropolitano, había una escena caótica de tierra quemada y llamas entrelazadas, pero un extraño aroma a flores frescas impregnaba el aire. Arthur, sosteniendo a la pequeña Sakura con el rostro entumecido, que parecía una delicada muñeca, vio a Merlin y Artoria hablando en voz baja desde lejos. ¿Dónde está Gilgamesh? ¿Por qué están solo ustedes dos aquí? La voz de Arthur sonó un poco ronca. Los dos sirvientes voltearon la cabeza al instante. Los ojos de Artoria tenían una expresión compleja e ilegible, mientras que Merlin, como siempre, se mostró frívolo y levantó la mano casualmente para saludarlo. Maestro, es genial verte con vida. En cuanto al rey Gilgamesh, se quedó sin poder mágico y ya ha regresado al trono de los héroes. Arthur asintió y colocó suavemente a la pequeña Sakura, a quien sostenía y que no respondía, en un terreno relativamente plano. Entonces, su mirada se dirigió a su lado, al rey de los caballeros que parecía tener algo que decir pero dudó. Aunque descendiste en tu verdadera forma, tu poder mágico también debe estar cerca de su límite. ¿Tienes algo que decir? Si no hablas ahora, probablemente no tendrás otra oportunidad. Como para confirmar las palabras de Arthur, un suave halo blanco lechoso comenzó a emanar de Artoria, su figura se volvió etérea, parpadeante, claramente a punto de regresar. Al darse cuenta de que le quedaba poco tiempo, el corazón de Artoria dio un vuelco. Instintivamente levantó la mano hacia su pecho, su voz suave pero con un temblor apenas perceptible. Le pregunté a Merlin, sobre ti, Arthur Pendragon. Ella hizo una pausa, sus ojos esmeralda fijados seriamente en él. Gracias por ayudarme a encontrar de nuevo esa creencia perdida hace mucho tiempo. Ni lo menciones. Arthur agitó su mano casualmente, una leve sonrisa se dibujó en sus labios mientras observaba la figura de Artoria volverse cada vez más transparente y su luz crecer. Para ser sincero, no soporté tu mirada de autocompasión inicial. Ahora eres mucho más radiante que antes. Por alguna razón, las palabras un tanto burlonas de Arthur provocaron ondas en su tranquilo corazón. Aunque tenía la intención de mantener la compostura y la dignidad de un rey, Artoria finalmente simplemente frunció suavemente los labios y levantó solemnemente la mano en señal de despedida. Arturo, Merlin, felicitaciones por ganar esta guerra. Cuídate. Arthur asintió levemente. Oh, Lia-chan, nos vemos la próxima vez. Saludó Merlin alegremente. Arturia. Oh. Espera. Merlin, ¿qué quieres decir con hasta la próxima? Antes de que pudiera terminar, un halo blanco pálido brilló de repente, congelando su expresión atónita final. Artoria, con el estómago lleno de preguntas y una emoción indescriptiblemente sutil, regresó a su época para continuar su leyenda inacabada. Arthur también captó el significado más profundo de las palabras de Merlin, sus ojos se llenaron de curiosidad mientras miraba al mago de cabello plateado, que sonreía con picardía. Como un incubo inmortal, exististe en la era del rey Arturo.
Pero recuerdo que durante ese período se suponía que debías estar preso en la torre al final de Avalon, para no irte nunca, ¿verdad? Arthur entrecerró los ojos y levantó a Foe amenazadoramente. Dime, después de que termine esta guerra del Santo Grial, ¿qué método planeas utilizar para volver a ver a Artoria? Merlín reveló rápidamente su característica sonrisa misteriosa, extendiendo sus manos en un gesto de rendición. Sin violencia, maestro. Quizás en alguna futura guerra del Santo Grial, la adorable Lia y yo podamos ser convocadas juntas por algún maestro afortunado o desafortunado, ¿quién sabe? No, absolutamente imposible. Arturo interrumpió sin piedad al mago, que soñaba despierto. Levantó la vista hacia la lejana montaña en Zou. En sus ojos blancos plateados, ahora solo había una fría determinación. Porque yo personalmente desmantelaré el conjunto ritual del Gran Grial, haciendo que la guerra del Santo Grial desaparezca por completo de este mundo. 114. En la noche de la partida, las raíces se revelan. Capítulo 114. La noche de la despedida, la raíz se revela. La noche era oscura como la tinta, tragándose el último rayo del crepúsculo. La tierra, cubierta de ruinas interminables, se hundió en la sombra. Gritos agudos y alaridos de terror rasgaron el silencio, propios de esta escena apocalíptica. Los ciudadanos de la ciudad de Fuyuki, cuyos recuerdos aún persistían en la madrugada, se miraron unos a otros, discutiendo con pánico lo que había sucedido en la ciudad. En un solo día, la ciudad de Fuyuki, de oeste a este, quedó reducida a tierra quemada, como si hubiera sido hallada por el fuego del juicio final. ¿Quién creería la tontería de una explosión de gas? ¿Qué tipo de fuga de gas podría arrasar una ciudad entera sin herir a ninguna persona? A diferencia de los ciudadanos comunes en pánico, en la antigua residencia de Fujimura, que milagrosamente había escapado a cualquier daño, Arthur se estaba despidiendo de Ogawa y su abuelo, Fujimura Raiga. Estoy a punto de concluir este corto viaje, y estoy en deuda con su cuidado. Ahora, tengo una petición descortés que espero me conceda. Acarició suavemente el corto cabello morado de Sakura, su mirada recorrió sutilmente a Fujimura Raiga, insinuando algo. Esta niña ha tenido una vida difícil. Aunque ayudé a su frágil cuerpo a recuperarse, también la privé de su capacidad de ser autosuficiente. Espero que puedas adoptar a esta niña. Cuando sea mayor de edad, su decisión de quedarse o irse dependerá exclusivamente de sus deseos. Fujimura Raiga asintió firmemente. No hay problema, definitivamente trataré a este niño como si fuera mi propia carne y sangre. Ogawa, que los acompañaba, parecía abatido. ¿Seguirás viajando en el futuro? ¿O debería ir a Europa de buscarte? Arthur percibió el deleite oculto de Fujimura Raiga y sonrió levemente al alegre y despreocupado Ogawa. Si tengo tiempo libre en el futuro, volveré a jugar contigo. Los ojos de Ogawa se iluminaron. Es una promesa. No me mientas. Arthur se rió entre dientes. Sí, es una promesa. Y, a medida que la noche se hacía más profunda, Arturo y Merlín, de espaldas al brillantemente iluminado paisaje urbano de Fuyuki, se dirigieron directamente al interior del valle de la montaña en Zou. Este lugar es el tronco central de la línea ley subterránea de la ciudad de Fuyuki, por lo que la gran formación del Santo Grial está establecida aquí. Bajo la guía familiar de Merlín, Arturo pasó a través de un largo túnel y entró en la vasta y vacía caverna. Lo primero que llamó su atención fue una enorme, sólida y pesada losa de roca que emitía un misterioso brillo mágico. Al instante, un familiar hedor a maldad lo invadió. Arturo frunció el ceño levemente, mientras que Merlín se detuvo en seco con una expresión de dolor en el rostro. Maestro, solo puedo acompañarlo hasta aquí. Aunque ya no queda mucho del lodo negro del mal, después de todo, soy un sirviente. Arthur se volvió para mirar al incubo. Aunque siempre encontraba excusas para evadir el trabajo, nunca faltaba cuando era momento de actuar. Una vez que desmantele los cimientos del Gran Grial, tú, como sirviente, te retirarás directamente. Entonces, ¿debería despedirme de ti ahora? Merlín rió entre dientes y negó con la cabeza. Perdóname, decir adiós con la mano no va con mi carácter. Me parece más apropiado ver a mi maestro seguir adelante con una sonrisa. Los labios de Arthur se curvaron en una sonrisa de impotencia. Agitó la mano y se giró para caminar hacia la losa de roca. Detrás de él, el incubo, que había venido a buscar al dragón rojo, todavía sonreía, hacía una reverencia y hablaba en silencio. Hasta la próxima, niño de las estrellas. Y Arthur ascendió la losa de roca como una tormenta, solo para ver patrones mágicos tan gruesos como el barro tallados en ella, con un pozo lleno de barro negro desbordante en el centro de la formación. Gorgoteo.
El barro negro del mal, previamente silencioso, de repente hirvió, y un sinnúmero de formas parecidas a tentáculos rasgaron el aire y salieron disparadas violentamente. Estallido. La barrera dorada que envolvía todo el cuerpo de Arthur brilló, y todos los tentáculos de barro negro se hicieron añicos, regresando en vano. Sintió la malicia del barro negro rodando dentro del pozo y chasqueó la lengua en secreto. Aunque el barro negro que quedaba aquí era menos de una décima parte del que había en el nuevo salón metropolitano, si no se purificaba pronto, maldeciría a toda la ciudad de Fuyuki en un instante. Extendió su mano derecha y la espada sagrada respondió a su llamado, lista para comenzar una nueva ronda de limpieza. En ese momento, la gran formación del Santo Grial tembló inexplicablemente. Rayos de luz azul etérea se extendieron rápidamente sobre los patrones mágicos, que deberían haber estado llenos de suciedad, alterando sutilmente su naturaleza. Arthur golpeó suavemente su pie, retrocedió rápidamente unos metros y observó la gran formación del Santo Grial, que aún estaba experimentando cambios. En un instante, el barro negro del pozo se comprimió hasta su extremo, enroscándose hacia el cielo, y de repente apareció un agujero desolado y misterioso. Los ojos de Arthur parpadearon y dudó. ¿Esto es, la raíz? Rápido. Ven aquí. De repente, una voz extraña resonó en la mente de Arthur, instándolo a entrar rápidamente en la raíz. Cuervo. La joven bestia de color blanco puro también le dio un suave empujón en el pecho, indicándole que tomara una decisión rápidamente. Los ojos de Arthur parpadearon. Miró a la raíz, que se contraía lentamente, y exhaló un largo y profundo suspiro. El viento se arremolinó a sus pies. Con un destello, su figura se transformó en una imagen residual y se precipitó hacia ella. Y este lugar reunió los colores más intensos del mundo, un reino difícil de describir con palabras. A primera vista, parecía que no había nada allí, pero si uno extendía su poder mágico hacia afuera, percibiría que todo existía allí. Todos los conocimientos que la humanidad ya dominaba y los secretos que no podía comprender estaban aquí. Arthur, sosteniendo a Foe, flotaba en el aire. Cintas blancas pálidas lo rozaban, tan suavemente como si acariciaran el tesoro más preciado. Esta inexplicable sensación de seguridad no le hizo bajar la guardia. Por el contrario, observó con más cautela el paisaje onírico y magnífico que lo rodeaba. Justo cuando Arthur se preguntaba si realmente había llegado a la raíz, dos pequeñas figuras llegaron juntas, montadas en una luz brillante. La chica de la izquierda tenía el pelo corto y negro y llevaba un vestido largo azul marino. Su mirada hacia Arthur reflejaba alegría y emoción indisimuladas. La chica de la derecha tenía cabello plateado como una cascada, un vestido simple y sencillo y un rostro delicado que carecía de expresión, pero un toque de intimidad se mostraba inadvertidamente en sus ojos. Arthur, de temperamento generalmente tranquilo, retrocedió involuntariamente varios pasos. Esta inexplicable sensación de intimidad que brotó en su corazón lo dejó desconcertado. ¿Eres sí? La chica de cabello negro sonrió suavemente. Gaia tilde. La chica de cabello plateado asintió con calma. Alaya. Al oír esto, la expresión de Arthur instantáneamente se volvió compleja, sus ojos profundos se llenaron de una burla indescriptible. Ya había aceptado con calma sus extraños orígenes, pero a partir de la situación actual, tal vez su supervivencia, no fue accidental. Gaia, que había estado sonriendo, ahora tenía culpa en sus ojos y dijo suavemente. Lo siento. Por su decisión, sufriste un sufrimiento inimaginable. La inexpresiva Alaya asintió levemente, añadiendo una frase. Lo siento. No pudimos ayudarte antes, e incluso fue extremadamente difícil conocerte. ¿Y qué quieres decir? Arthur solo sintió que sus pensamientos en su mente se convertían en un desastre confuso, sus ojos estaban en blanco mientras miraba a Gaia y Alaya. ¿Quién es? ¿La voz misteriosa? ¿Cuál es tu relación conmigo? ¿Qué pretendes con ayudarme? Las dos contrafuerzas entendieron que Arthur tendría dificultades para procesar la situación actual de una vez, por lo que decidieron comenzar con el asunto más importante. Gaia dio 2 pasos hacia adelante y abrazó suavemente a Arthur. Escúchame, tu hermana, ella todavía está viva. 115. Aerotransportados. Traidor a la torre del reloj. Comienza la guerra roja y negra. Capítulo 115. Aerotransportados. Traidor a la torre del reloj. Comienza la guerra roja y negra. Al volver en sí, ya había pisado suelo extranjero. En Londres, frente al edificio del Big Ben, Arthur, con un cachorro blanco puro en su hombro, se detuvo. Para el público, este lugar era un tesoro artístico histórico.
A los ojos de un mago, era la academia más alta para estudiar las artes arcanas. La torre del reloj. Arthur levantó lentamente la cabeza y observó el magnífico edificio que tenía delante. Su mente se llenó de una miríada de pensamientos. Nunca había estado personalmente en la torre del reloj antes, solo la había vislumbrado en los documentos de Chaldea. Nunca imaginó que su primera visita a este lugar sagrado, venerado por innumerables magos, sería en un mundo paralelo en 2014. Ese sentimiento era realmente extraño. Después de todo, no hace mucho tiempo todavía estaba en la ciudad de Fuyuki, en el lejano oriente, habiendo terminado la tarea que le había encomendado la misteriosa voz. En un abrir y cerrar de ojos, Gaia y Alaya lo organizaron para participar en una nueva guerra del Santo Grial. Ante ese pensamiento, Arthur no pudo evitar llevarse una mano a la frente y dejar escapar un largo suspiro. Aunque te preocupe alertar a la entidad desconocida y no puedas enviarme directamente a ocuparme de ello, al menos deberías explicar las cosas con claridad. ¿Qué es exactamente una guerra del Santo Grial de 7 contra 7? Con 14 servants, ¿por dónde debería empezar a buscar el objetivo de la misión? 4 tilde tilde tilde. El cachorro de color blanco puro en su hombro se estiró lentamente, dejando escapar un largo bostezo, ignorando por completo las quejas de su dueño. Arthur frotó suavemente la pequeña cabeza de Fow, el toque exquisito proporcionó un poco de consuelo a su mente atribulada. No te impacientes. Masu es un buen niño. Se han esforzado por aguantar hasta ahora. Sabemos que quieres volver y ayudar, pero tu poder actual no es suficiente, ni mucho menos. Sigue su guía, continúa adelante, hasta que poseas el poder de cambiar el mundo. Además, no importa lo que encuentres, no importa dónde estés, eres el niño más importante para mí y Alaya. Después de un breve momento de distracción, Arthur salió rápidamente de sus recuerdos, recuperando su compostura habitual. ¿Poder para cambiar el mundo, eh? Lo haré. Torre del reloj, Departamento de Espiritismo, Oficina del Director. La distribución interior era retro y elegante, la luz del techo era tenue y en las paredes laterales se veían vagamente huesos de animales y frascos de vidrio. Arthur se sentó en el sofá de invitados y, con una mirada, supo que esos materiales estaban lejos de ser comunes. Locke Belzeban, con el rostro lleno de arrugas, permaneció de pie con la espalda recta y se rió de Arthur. ¿Qué? ¿Interesado? No recuerdo que estos materiales también fueran útiles para el departamento de astrología. Arthur meneó la cabeza con una leve sonrisa, tomó un sorbo de café y respondió con calma. Nunca he salido del ámbito familiar, así que no puedo evitar sentir curiosidad por otras disciplinas. Por favor, perdóname. Belzeban parpadeó con sus viejos ojos aparentemente nublados, examinando cuidadosamente a Arthur, cuyas palabras y acciones eran impecables, y reflexionó para sí mismo. El departamento de astrología, que siempre ha practicado el aislacionismo y rara vez se ha involucrado en disputas de intereses, tomó la iniciativa de participar en la guerra del Santo Grial, enviando incluso a un descendiente directo de su señor. ¿Qué exactamente están tramando los viejos zorros de la familia Arthur? ¿No tienen miedo de que una persona tan talentosa y virtuosa se pierda ante esos traidores de Igmillenia? Es normal que los jóvenes tengan una gran sed de conocimiento. Si después tienes tiempo, ¿por qué no me sigues y estudias un rato? Arthur asintió levemente. Gracias por su alta consideración, me encantaría. Sin embargo, ¿no deberíamos discutir primero el asunto principal? Belzeban miró el antiguo reloj de la pared, se rió 2 veces y explicó con indiferencia. De hecho, antes de esto, habíamos planeado confiar la participación de un cazarrecompensas. Contando el tiempo, ya debería estar aquí. Crujir. Como para confirmar las palabras del anciano, la vieja puerta de madera se abrió de repente y una figura corpulenta entró. Shishigou Kairi tenía una cicatriz cerca de su ojo, unas gafas de sol de moda oscurecían su visión y su chaqueta negra hecha de piel de bestia mágica exudaba un aura de sangre y pólvora. Claramente no esperaba que hubiera nadie más en la habitación además de Belzeban y miró al tranquilo Arthur con sorpresa. Belzeban le hizo un gesto a Shishigou Kairi para que se sentara y luego lo presentó a Arthur. Este es Shishigou Kairi, una vez un excelente estudiante de la Torre del Reloj, y ahora mantiene una buena relación de cooperación con nosotros. Este es Arthur Pendragon. Ese apellido, Shishigou, deberías entender su significado. Arthur y Shishigou se miraron, el primero sonriendo con orgullo reservado, el segundo con una expresión seria. Claramente, Shishigou, que había estudiado en la Torre del Reloj durante un tiempo, no era ajeno al apellido del señor del departamento de astrología.
Originalmente había pensado que solo un desesperado como él se atrevería a aceptar una misión como la Guerra del Santo Grial, que ponía en juego la vida. ¿Qué necesidad tenía un noble descendiente de uno de los 12 señores de involucrarse en este lío? Belzeban, el viejo zorro astuto que era, notó que la atmósfera en la oficina se estaba volviendo pesada y se aclaró la garganta 2 veces para calmar las cosas. Volviendo al tema, ¿alguno de ustedes ha oído hablar de la Guerra del Santo Grial en la ciudad de Fuyuki? La expresión de Arthur era tan tranquila como siempre, mientras Shishigou frunció el ceño ligeramente y habló con voz profunda. Sé un poco, después de todo, las diversas subespecies de las guerras del Santo Grial de los últimos años han estado causando bastante revuelo, es difícil no darse cuenta. Belzeban oyó esto, enseñó los dientes y reveló una sonrisa desagradable y siniestra. Entonces, ¿alguno de ustedes sabe el verdadero propósito de la guerra del Santo Grial de la ciudad de Fuyuki? Sin esperar su respuesta, Belzeban dejó escapar una risa fría. Es llegar a la raíz. Usando las poderosas almas de 7 sirvientes, se puede perforar un pequeño agujero, y entonces uno puede. Una respuesta tan inesperada dejó a Shishigou sin palabras por un momento, y bajó la cabeza, perdido en sus pensamientos. Arthur fingió una sonrisa arrogante, su rostro lleno de anhelo y emoción. La raíz es lo que nosotros los magos buscamos durante toda nuestra vida, y he venido precisamente por eso. Por lo tanto, estoy decidido a obtener la calificación para esta comisión. Los ojos de Belzeban parpadearon y sonrió mientras miraba a Shishigou, quien todavía estaba sumido en sus pensamientos, luego extendió sus manos con impotencia. Su actitud es la siguiente: Shishigou, ¿aún deseas competir? Shishigou. 4. No, ¿contender con quién? ¿Contender con la línea familiar del señor del departamento de astrología? ¿Crees que comí la medicina equivocada esta mañana? Shishigou de hecho albergaba un poco de ambición, y si pudiera realizarse a través del poder del Santo Grial, eso naturalmente sería lo mejor. Pero, si su vida no estaba garantizada, ¿de qué servía la ambición? Shishigou miró a Arthur, quien mantenía un aire de absoluta certeza, levantó las manos y dejó escapar una risa irónica. Lo entiendo, lo admito. Me retiro voluntariamente a esta comisión y no intervendré más en este asunto. Posteriormente, Shishigou se levantó, asintió con la cabeza de Belzeban y Arthur uno por uno, y luego se fue rápidamente. En ese momento, Arthur miró al astuto Belzeban, con una sonrisa reservada, propia de los nobles, dibujándose en sus labios. Los irrelevantes se han ido, por favor, explique. Los llamados traidores de la Torre del Reloj. La familia Ibmillenia. 116. ¿Una llamada destinada? Capítulo 116. ¿Una llamada destinada? Hubo un tiempo en que la Guerra del Santo Grial era un ritual mágico que solo ocurría en el lejano oriente. Pero durante la Tercera Guerra del Santo Grial, potencias extranjeras invadieron Japón y robaron el Gran Grial, que era su fundamento. Y los que sirvieron a las potencias extranjeras en ese momento fueron precisamente los Igmillenia. Arthur se sentó frente a Belzeban, revelándole directamente la verdad. Dentro de la oficina, el ambiente era algo pesado. Ocultaron en secreto el Gran Grial y conspiraron durante décadas, solo para oponerse abiertamente a la Torre del Reloj hoy. Una ira contenida y desdén se mostraron en el rostro envejecido de Belzeban mientras dejaba escapar un resoplido frío. Los Igmillenia son simplemente un linaje inferior que reunió a magos con tenues lazos con su familia. Reclutaron extensamente a familias de magos en decadencia, incluso a aquellos buscados por la asociación. Es realmente repugnante. El corazón de Arthur permaneció imperturbable, pero la comisura de su boca se curvó en una sonrisa arrogante, propia del hijo de un noble. De hecho, un grupo de gentuza de baja calidad, en el mejor de los casos, no son más que simples payasos. Para su sorpresa, al escuchar esto, el viejo rostro arrugado de Belzeban mostró un dejo de vergüenza, y enfatizó con un tono más pesado. Aún así, no hay que subestimarlos por completo. Ya han convocado a los 7 sirvientes, mucho más de lo que un mago puede soportar. Mientras hablaba, el tono del anciano hizo una pausa y luego adquirió un matiz de orgullo. Sin embargo, tampoco estamos sin logros. El sistema de emergencia del Gran Grial se ha activado. Esa es una medida de emergencia que solo se activa cuando una facción reúne a los 7 sirvientes. El Gran Grial otorgará además 7 cualidades de invocación. Luchar contra sirvientes. Arthur se levantó y se dirigió al escritorio con la mirada llena de interés. Una decisión inteligente. ¿Puedo preguntar sobre nuestra situación?
El rostro tenso de Belzeban finalmente se transformó en una sonrisa como un crisantemo y orgullosamente infló su pecho. Los otros 5 son magos de primer nivel, que ya se apresuraron a llegar al lugar con anticipación. Además, la Santa Iglesia también ha enviado un supervisor, que también es un maestro. ¿Un supervisor de la Santa Iglesia? La mirada de Arthur se profundizó levemente. Su experiencia en la anterior guerra del Santo Grial lo hizo ser muy cauteloso con la poco confiable Santa Iglesia. Entendido, partiré hacia Rumanía inmediatamente. Arthur desempeñó perfectamente el papel de un joven genio arrogante, que no tenía miedo de nada y se dio la vuelta para marcharse después de hablar. Esperar. Belzeban lo llamó rápidamente, sacó una caja de ébano de un cajón y la abrió con cuidado. Dentro de la caja había un viejo fragmento de madera con claros signos de procesamiento. Había sido tratado con algún método secreto y no mostraba signos de descomposición. Un temblor leve pero increíblemente familiar surgió de lo más profundo del alma de Arthur, y preguntó con calma. ¿Qué es esto? Esta es la mesa redonda. Belzeban acarició la rara reliquia sagrada con sus manos ásperas, su voz llena de orgullo. Una vez, los indomables caballeros deliberaban en igualdad de condiciones alrededor de esta mesa redonda. Para proteger su patria, las espadas podían chocar, y las palabras podían ser como cuchillas. Arthur comprendió en su corazón que, como símbolo de los caballeros de la mesa redonda, este objeto tenía de hecho profundas conexiones con él. Incluso si no fuera suficiente con invocar al rey Arturo, los otros caballeros de la mesa redonda eran todos héroes celebrados en leyendas, su fuerza incuestionable. Rápidamente dio un paso adelante y tomó la caja de ébano de la mano de Belzeban. Gracias por la ayuda del Departamento de Evocación Espiritual. Si no hay nada más que hacer, me iré de inmediato. Nos pondremos en contacto con el supervisor y los otros maestros. Belzeban reflexionó un momento, mirando al jovencísimo Arthur, y añadió una advertencia más. Se pondrán en contacto contigo de forma proactiva una vez que llegues a Rumanía. No te dejes llevar por la impulsividad. Arthur asintió y, al girarse, preguntó casualmente, como por accidente. ¿Cuánto sabes sobre ese supervisor de la Santa Iglesia? Belzeban levantó un dedo para rascarse la barbilla, con la mirada vacilante. Este anciano no lo ha conocido directamente, y su nombre, creo que es Shirou. ¿Shirou, eh? Arthur murmuró el nombre, cogió la caja de ébano y se alejó. Y, bajo el cielo nocturno de Rumanía, una tensión invisible impregnaba el aire. En ese momento, la entrada y salida de Magus había sido estrictamente restringida por la torre del reloj, para evitar que las marcas sagradas aparecieran en individuos incompetentes de bajo nivel, desperdiciando así valiosos espacios de participación. Cuando Arthur salió del aeropuerto de Bucarest, sintió un ardor en el dorso de la mano y apareció claramente la santa marca carmesí. A diferencia de la última vez, cuando tuvo que preparar materiales en secreto, esta vez todos sus gastos fueron pagados por la torre del reloj. Arthur llevaba una maleta llena de materiales de invocación, evitó a la multitud y se dirigió directamente al nodo de vena espiritual preseleccionado. Aunque las venas espirituales de Trifas estaban ocupadas por los Igmillenia, todavía había unas cuantas venas espirituales utilizables en la capital, Bucarest. No era exigente, y sus requisitos para los caballeros de la mesa redonda que estaba a punto de convocar no eran altos. Solo necesitaba que lo ayudaran a esconderse temporalmente en las sombras y localizar el objetivo de la misión. El sol se hundió en el horizonte y la noche envolvió por completo la tierra. Arthur se encontraba en la cima de una colina donde se había establecido un ritual de expulsión, dibujando hábilmente el círculo de invocación. Cuando se completó el último trazo, un tenue resplandor azul fluyó continuamente sobre el círculo mágico. Colocó el fragmento de madera de la mesa redonda en el centro del círculo, miró al obediente Fou que estaba en cuclillas cerca y le advirtió repetidamente. Quedamos en que no habrá más tonterías esta vez. Si vuelves a llamar a ese sinvergüenza Merlín, te descontaré la comida. 4 tilde. La joven bestia de color blanco puro levantó orgullosamente su cabeza, levantó su pata trasera para rascarse el cuello, con aspecto perezoso, como si dijera. No tiene nada que ver conmigo. Arthur se sacudió el polvo de gemas de las manos y miró al cielo. La luz de la luna acababa de salir y las estrellas eran como diamantes rotos. Era el momento.
plata y hierro, y el gran duque que hizo un contrato con la piedra angular, le dedica el color rojo. Declarar, tu cuerpo está bajo mi mando, mi destino está en tu espada. Por el llamado del Santo Grial, si deseas seguir esta razón, entonces responde a mi llamado. Aquí te lo juro. Yo soy quien logra todas las buenas obras en el mundo eterno. Yo soy quien difunde todas las malas acciones en el mundo eterno. Sois los 7 cielos enredados por 3 grandes hechizos de mando. Cruza la rueda de la inhibición, guardián de la balanza. El antiguo encantamiento resonó con la marca sagrada en el dorso de su mano, y el círculo de invocación estalló instantáneamente en una deslumbrante luz blanca. Un violento huracán de poder mágico aulló a través de la colina, rompiendo la hierba y los árboles. En medio de la luz, una figura atravesó la tormenta, erguida y orgullosa. La recién llegada vestía una armadura pesada que le cubría todo el cuerpo entretejida con plata y rojo, un casco de acero con cuernos que hacía alarde de una agudeza incomparable y llevaba sobre el hombro una espada ancha gigante desproporcionada a su figura. Mi nombre es Mordred, el único y legítimo heredero del rey de los caballeros Arturo Pendragon. Una voz clara pero desafiante resonó en el cielo nocturno. Dio un paso al frente, con la mirada bajo el casco clavada en Arthur como una espada afilada. Preguntó. ¿Eres mi maestro? 117. Un pacto con la rebelión. Una invitación de la iglesia. Capítulo 117. Un contrato con la rebelión. Una invitación de la iglesia. En la colina iluminada por la luna, Arturo examinó atentamente al pequeño caballero que tenía delante, que estaba completamente cubierto de armadura, y su corazón se conmovió. Mordred. Ella efectivamente se había presentado como tal. Como el caballero de la traición que puso fin a la leyenda del rey Arturo, ¿realmente tenía alguna compatibilidad con él? ¿Y si él sacara una espada sagrada ahora mismo? ¿Se volvería contra su maestro de inmediato? Esta guerra del Santo Grial era inusualmente traicionera y no estaba seguro de poder lidiar simultáneamente con 13 sirvientes. Un conflicto con su propio sirviente desde el principio sería la peor estrategia posible. Mientras sus pensamientos corrían, Arthur reprimió la agitación en su corazón y con calma levantó la mano para saludarla. Hola, me llamo Arthur Pendragon. A partir de ahora, seré su maestro y miembro de la facción roja en esta guerra del Santo Grial. Mordred escrutó a Arthur a través de su yelmo. El aura feroz de un guerrero experimentado se abalanzó sobre él como un vendaval, pero se disipó silenciosamente a 1 metro de Arthur, sin conmoverlo en lo más mínimo. Ella asintió casi imperceptiblemente, y la voz que provenía de debajo de su casco tenía un matiz de aprobación. No está mal. Pensé que me tocaría a algún mago despistado que solo me hundiría. Los labios de Arthur se curvaron en una sonrisa débil y tranquila. Gracias por su aprobación. Parece que ambos tenemos una muy buena primera impresión el uno del otro, ¿no? Mordred ladeó la cabeza y resopló suavemente, recorriendo con la mirada a Fou, quien, obedientemente, estaba en cuclillas cerca y bostezaba. Sus movimientos se endurecieron de repente. HMM. Ella giró bruscamente la cabeza y miró fijamente al relajado Arthur, su tono lleno de sorpresa y significado sutil. Maestro, ¿este tipo es su familiar? HMM, podríamos decir eso. Arthur se agachó y saludó a Lou. La joven bestia blanca y pura se acercó trotando con agilidad y luego saltó sobre su hombro. Mordred miró fijamente la familiar combinación del maestro de cabello plateado y la pequeña bestia mágica frente a ella, perdida en sus pensamientos. Arthur notó claramente su distracción, comprendió el motivo y cambió de tema inmediatamente. Hablando de eso, Mordred, ¿por qué no puedo ver tu panel de estado completo como tu maestro? ¿Tienes alguna habilidad para ocultar información? Mordred recuperó la compostura al instante y explicó. Oh, probablemente sea por el casco. Espera, me lo quitaré ahora. Apenas hubo hablado cuando su casco con cuernos que le cubría toda la cara se dobló y se transformó con una sensación de ciencia ficción, las placas de armadura se retrajeron capa por capa hasta que quedaron completamente ocultas dentro de la armadura de su espalda. Un hermoso rostro, idéntico al de Artoria, se reveló. Sin embargo, en esos ojos verde esmeralda ardía una furia desenfrenada, y su coleta dorada parecía rebelde. Arthur se llenó de sorpresa, nunca esperó que esta pareja, padre e hijo, madre e hija, serían muy parecidos. Se recompuso rápidamente, sus ojos brillaron con una tenue luz azul mientras se concentraba en leer su información de estado. Clase. Sable. Maestro. Arthur Pendragon. Nombre verdadero. Mordred. Atributo. Neutral caótico. Parámetros de habilidad. Fuerza. B. Resistencia. A. Agilidad. A. Magia. A. Suerte.
C. Noble Fantasma. A. Habilidades de clase Resistencia mágica. B. La habilidad de obtener resistencia mágica, capaz de anular hechizos con 3 versos o menos. En el rango B, ni siquiera los grandes hechizos ni las maldiciones rituales pueden hacerle daño en lo más mínimo. Equitación. B. La capacidad de montar monturas. En el rango B, puede viajar hábilmente en varios carros antiguos y vehículos modernos, pero no puede controlar bestias fantasmales como bestias monstruosas y bestias divinas. Habilidades personales. Instinto. B. La capacidad de discernir instantáneamente la acción más adecuada para uno mismo en la batalla, reduciendo a la mitad los obstáculos a la visión y la audición causados por los ataques. Explosión de Mara. A. La capacidad de reforzar las armas y el físico con energía mágica. En el rango A, incluso un simple bastón corto puede convertirse en un arma de inmenso poder. Carisma. C. La capacidad de liderar a otros. El talento de liderazgo de Mordred brilla cuando se revela. Gracias al vasto suministro de energía mágica de Arthur, los parámetros de habilidad de Mordred eran espléndidos, haciendo honor al nombre de la clase más fuerte. Ella era claramente consciente de esto, y frente al escrutinio de su maestro, apoyó sus manos en la empuñadura de la espada, mostrando abiertamente una sonrisa orgullosa. Arthur captó el cambio sutil en sus emociones y ya tenía una idea de cómo interactuar con este caballero de la traición. Sin duda, eres un poderoso Servant capaz de ser un as. Lentamente levantó su mano, mostrando las 3 sombras de espada carmesí entrecruzadas de los hechizos de comando, su voz firme y solemne. Entonces, hagamos la confirmación final. Respóndeme, Mordred, ¿cuál es el deseo que buscas al participar en la guerra del Santo Grial? Al oír esto, Mordred bajó la mirada hacia la reluciente espada real que sostenía en su mano. Su hoja era oscura y amenazante, carente por completo de la majestuosidad propia de un rey. Mi deseo, dijo suavemente, con un tono increíblemente firme, desafiar a la espada en la piedra, nada más. Los ojos de Arthur se entrecerraron levemente, revisando en silencio su evaluación de este caballero de la traición. En vida, ella había instigado una rebelión para apoderarse del trono, pero su deseo actual era simplemente desafiar la calificación de rey una vez. Como hija ilegítima del rey Arturo y su hermana Morgana, su relación con Artoria fue mucho más compleja de lo que describen las leyendas. Arthur bajó la mano y asintió levemente hacia Mordred, quien estaba esperando su respuesta. Entiendo. Entonces, el contrato queda establecido. Bien. Los labios de Mordred se curvaron en un arco bélico y de repente levantó su espada real, gritando. Vamos. Destruyamos la guarida de los 7 hombres de la facción negra de una sola vez. Y consigamos la victoria. Arthur se rió entre dientes y levantó la mano para detenerla. El entusiasmo es bueno, pero debo advertirte. La facción negra es una antigua familia de magos arraigada en la línea Ley de Trifas. Su base es inexpugnable. Una carga precipitada sería un suicidio. Mordred levantó una mano para rascarse la mejilla, su expresión ligeramente incómoda, como si acabara de recordar el conocimiento moderno que le habían inculcado. Aunque los espíritus heroicos reciben conocimiento contemporáneo básico por parte del Santo Grial al ser invocados, esos fragmentos de información eran como libros introducidos a la fuerza en su mente. Si no los leía activamente, era como si no estuvieran allí. Rápidamente giró la cabeza, mirando hacia la ciudad de estilo medieval debajo de la colina, y preguntó, fingiendo compostura. Entonces, ¿no estamos en Trifas ahora mismo? Arthur explicó. Esto es Bucarest, todavía queda un poco lejos de Trifas. Planeo alquilar un coche e ir allí mañana a primera hora. Los ojos de Mordred estaban perplejos. Mañana por la mañana. ¿No es la noche más adecuada para que los magos actúen? Arthur asintió sin comprometerse, explicando suavemente con una paciencia que ni siquiera sabía que poseía. Somos el último grupo de maestros en llegar al campo de batalla. Antes de declarar la guerra a la base principal de la facción negra, conviene comunicarse con nuestros aliados. Mientras hablaba, Arthur miró hacia el cielo. Fuera del alcance del hechizo que repelía a la gente ociosa, varias palomas grises volaban en círculos, llevando pequeños trozos de papel en sus picos. Mordred también miró hacia arriba con interés, sus ojos se llenaron de confusión. ¿Familiares? Pero no siento ninguna fluctuación de energía mágica. Quizás sea la habilidad única de nuestro caster. Arthur se encogió de hombros con indiferencia. En fin, veamos el mensaje primero. Caminó hacia el nodo de hechizos y desactivó casualmente el hechizo de repulsión.
Las palomas grises que volaban en círculos reaccionaron inmediatamente, abriendo sus picos y dejando caer los papeles, para luego batir sus alas y volar. Arthur levantó la mano, atrapando con precisión el papel que caía y lo desdobló para leer. Mordred se acercó de inmediato con curiosidad. ¿Qué pasa? ¿Alguna buena noticia? Las yemas de los dedos de Arthur se retorcieron ligeramente y el papel se disolvió instantáneamente en fragmentos de energía mágica. Su expresión permaneció tranquila, pero su tono tenía un matiz de diversión. No estoy seguro de que sean buenas noticias. Nos han enviado una invitación. Mañana por la mañana a las 9, a la iglesia de la montaña en Sigisoara, para una reunión. 118. No se puede confiar en el sacerdote. Dificultad infernal activada. Capítulo 118. No se puede confiar en el sacerdote. Se activa la dificultad infierno. A la mañana siguiente, Sigisoara. Las pesadas puertas de la iglesia se abrieron con un crujido sordo, y Arthur, con Mordred en forma espiritual, entró en la iglesia de la cima de la colina antes de las 9 en punto. Tan pronto como entró, su mirada se fijó en una figura que estaba parada en la nave. Era un sacerdote joven, vestido con el atuendo clerical estándar, con cabello pálido como viejos fragmentos de huesos y una sonrisa madura en su rostro limpio que desmentía su edad. Encantado de conocerte. Soy Shirou Kotomine, el supervisor y maestro de esta guerra del Santo Grial. Por favor, guíame. Kotomine. En el momento en que escuchó ese apellido, una alarma inmediatamente sonó en la mente de Arthur. No solo miembro de la Santa Iglesia, sino también ese apellido. A pesar de que estaban en diferentes líneas de tiempo, su vigilancia hacia este joven sacerdote frente a él había construido silenciosamente un muro alto. Dado que su lado tomó la iniciativa de contactar a la torre del reloj, supongo que mi presentación puede omitirse. Shirou Kotomine tenía una sonrisa impecable y filosófica y asintió con seriedad. Como dijiste, ya me comuniqué con el director Locke con anticipación y espero que la Santa Iglesia pueda cooperar felizmente con el Departamento Celestial esta vez. Arthur asintió levemente y se sentó sin contemplaciones en un largo banco. Sus palabras y acciones no ocultaban su distanciamiento de la Santa Iglesia. Ya basta de charlas triviales, ¿dónde está tu información? Shirou Kotomine no respondió de inmediato, su mirada recorrió sutilmente el asiento vacío al lado de Arthur mientras preguntaba. ¿No estás planeando dejar que aparezca tu sirviente acompañante? Un destello frío brilló en los ojos de Arthur y transmitió un mensaje telepáticamente. Ponte el casco, materialízate y luego saluda a este sacerdote con tu intención asesina. Oye, no es mala idea. Partículas etéreas de luz azul se elevaron y convergieron de la nada. Al instante siguiente, Mordred, con una armadura pesada que lo cubría por completo, apareció con estrépito. Una intención asesina invisible recorrió toda la nave como una presa rompiéndose, y el aire pareció congelarse por completo. Shirou Kotomine, quien llegó la peor parte, su rostro cambió repentinamente, se tambaleó hacia atrás 2 pasos, levantó su mano para cubrirse los ojos, su expresión se contorsionó por el dolor por la conmoción. Al mismo tiempo, una fragancia dulce y peligrosa, mezclada con peligro, llegó a la nariz de Arthur. Una hermosa mujer con un vestido opulento, con un comportamiento perezoso y decadente, apareció de la nada junto a Shirou Kotomine, sonriendo encantadoramente, pero hermosa como una flor venenosa. Detener. 2 voces agudas resonaron simultáneamente, cortando con fuerza el tenso enfrentamiento, y la atmósfera llena de pólvora se alivió de repente. Arthur lució una sonrisa impecable y educada, extendiendo sus manos con insinceridad. Mis disculpas, mi sirviente tiene una voluntad excesivamente independiente y no es muy obediente. Para nada, mi lado también reaccionó exageradamente. Shirou Kotomine le dio unas palmaditas suaves en el pecho, con una persistente expresión de inquietud en su rostro, forzando una sonrisa incómoda. A continuación continuaré informando sobre la situación actual. La otra parte sacó una pila de archivos de su bolsillo y se los entregó a Arthur, continuando. Los Igmillenia han convocado a los 7 sirvientes, y actualmente solo Assassin aún no se ha reunido en Trifas. Nuestro equipo también ha completado la invocación de 7 sirvientes, incluidos algunos ases de alto rendimiento. Arthur hojeó rápidamente los archivos, que solo contenían parámetros básicos de los servants aliados y enemigos, dejando en blanco la información más crucial sobre noble fantasmas y habilidades únicas. ¿No has logrado averiguar sus verdaderos nombres? Shirou Kotomine negó con la cabeza con impotencia. Desafortunadamente, todavía no.
Sin embargo, con el campo de batalla elegido dentro de Rumanía, al menos uno puede ser identificado. El príncipe de Valaquia, Vlad III. Arthur pronunció el nombre por él y sus ojos se oscurecieron ligeramente. En la Guerra del Santo Grial, solo 3 factores influyen en el poder de combate de un sirviente: la tierra, la fama y la energía mágica del maestro. En la tierra, donde su leyenda está más extendida, disfrutando de la mayor bonificación de fama, complementada por la vasta energía mágica acumulada por los Igmillenia durante muchos años. Como un sirviente manifestado, la fuerza de Vlad III sin duda se elevaría a su estado más aterrador. Con este pensamiento, Arthur volvió la mirada a los datos. El lancero y el jinete, igualmente prominentes a su lado, le hicieron arquear ligeramente las cejas. De hecho, los cimientos milenarios de la Torre del Reloj no eran un castillo en el aire. Incluso si los Igmillenia tenían la ventaja del terreno, siempre tenían formas de seleccionar monstruos de innumerables leyendas heroicas que pudieran competir. Al poco tiempo, Arthur cerró los archivos, se levantó e hizo una seña a Mordred, que estaba esperando pacientemente cerca. He entendido la información. Contácteme si hay novedades. Me voy ahora mismo. La expresión de Shirouko Tomine se puso rígida y preguntó rápidamente. Señor Arthur, ¿no piensa participar en la operación conjunta? Arthur sonrió con indiferencia. Lo siento, no me interesa jugar a las casitas. En Trifas, actuaré solo. Al escuchar sus palabras, los ojos de Semiramis se curvaron hacia arriba, con un claro matiz de disgusto en su tono. El enemigo ya se ha formado. Si actúas por tu cuenta, solo nos causarás problemas. Además, solo eres una persona. ¿De verdad tienes forma de recopilar información en Trifas? Arthur agitó la mano sin mirar atrás, su tono era tan tranquilo como un pozo antiguo. La sucursal de la Torre del Reloj me proporcionará información regularmente, y mantendré un contacto mínimo contigo mediante familiares. Eso debería ser suficiente, ¿verdad? Shirouko Tomine parecía preocupado. Aunque lo digas, de hecho, acabo de recibir otra información. La clase gobernante también ha sido invocada. Los pasos de Arthur se detuvieron cuando se giró para irse e inclinó la cabeza para mirar al sacerdote cuya sonrisa no se había desvanecido. ¿Gobernante? ¿El árbitro de la guerra del Santo Grial? ¿Qué tiene eso que ver con nosotros? Shirouko Tomine negó con la cabeza con calma. Es cierto, pero las lecturas de energía espiritual muestran que los movimientos de Ruler son muy extraños. Llegó a Rumanía esta mañana. Arthur frunció el ceño levemente. Los 14 sirvientes se han manifestado y una gran guerra es inminente, y este árbitro llega tan tarde. Shirouko Tomine sonrió sutilmente, levantando una mano para señalar hacia las habitaciones de invitados detrás de la iglesia. Eso es precisamente lo que me preocupa. Planeo discutirlo con los demás maestros en la próxima reunión. ¿Qué opinan? Arthur miró a Shirouko Tomine con una media sonrisa, su evaluación interna de este joven sacerdote había caído al punto de congelación. No hace falta. A mí tampoco me interesa un árbitro negligente. Adiós. Y, al salir de la iglesia de la colina, Arthur transmitió una pregunta a Mordred, quien estaba nuevamente en forma espiritual. ¿Qué opinas de ese sacerdote? Mordred se quedó en silencio por un momento, su tono vacilante. ¿El sacerdote? Pensé que al maestro le interesaría más esa mujer venenosa con un cuchillo escondido en su sonrisa. Si me preguntas, ese tipo definitivamente esconde información crucial. Arthur asintió en señal de acuerdo. Shirouko Tomine, si quitabas esa capa de comportamiento gentil y filosófico, estaba vacío por dentro. No podía percibir ninguna fluctuación emocional de la otra parte, como un mártir sin alegría ni tristeza. Prepárate, Mordred. En el peor de los casos, tus enemigos serán los otros 13 sirvientes. Déjamelo a mí, maestro. Yo, Mordred, estoy destinado a ser el caballero más fuerte, superando a mi padre. Pero, maestro, ¿y puedes comprarme primero un conjunto de ropa nueva? Justo cuando Arthur estaba a punto de hablar, un débil pulso de energía mágica vibró suavemente en sus brazos. Esta fue una comunicación encriptada de la Torre del Reloj. Se adentró en las sombras, sacando un cristal con naturalidad. La luz de las estrellas se derramó, convergiendo en texto. Se confirmó el paradero del gobernante. Además, se ha observado que los Igmillenia realizan movimientos inusuales. 119. Una batalla sangrienta en el desierto. Un duelo cuerpo a cuerpo entre el maestro y el maestro. Capítulo 119. Una batalla sangrienta en el desierto. Un desafío 1 contra 1 del maestro.
Auge. El cielo nocturno, completamente negro, se desgarró de repente y una bola de fuego de color rojo anaranjado se elevó hacia el cielo, pintando el horizonte distante de un siniestro rojo sangre. Se escuchó un rugido ensordecedor, que hizo temblar ligeramente incluso el viejo vado que avanzaba rápidamente. Chillido. Un ruido de freno ensordecedor atravesó la noche y los neumáticos dejaron 2 marcas carbonizadas en la carretera asfaltada. Reacción del poder mágico del sirviente. 2, no, 3. Mordred, vestido con una chaqueta roja y pantalones cortos, ni siquiera había tenido oportunidad de quejarse desde el asiento del conductor cuando Arthur, en el asiento del pasajero, ya entrecerró los ojos, mirando tranquilamente hacia el final de la carretera lleno de humo. Mordred giró la cabeza sorprendida. La capacidad de percepción de su maestro era en realidad más aguda que la de ella, un sirviente. Digo, ¿tu habilidad de montar a caballo es realmente de rango B? Arthur miró el tablero, que ya estaba cerca de la línea roja, y luego escuchó el ruido de las piezas dentro del auto, con un tono plano mientras bromeaba. Es un milagro que este viejo vado haya sobrevivido hasta ahora. No se preocupe, maestro. Es solo un caballo salvaje que no he montado antes. Pan comido. Mordred sonrió, sus ojos llenos de alegría y emoción por la conquista. Lo que debería haber sido un viaje de 12 horas, lo redujo a la mitad debido a su conducción imprudente. 3 personas, más adelante está el territorio de Ptrifas. Es muy probable que el sirviente de nuestra facción esté pasando apuros. Mordred contuvo su sonrisa y su espíritu de lucha comenzó a surgir en sus ojos. ¿Qué quieres hacer, maestro? Arthur golpeó con las yemas de los dedos la ventanilla del coche, su mirada atravesando la noche, aparentemente ya viendo a través de la batalla. Solo 2 personas están luchando. Combinado con la inteligencia de la torre del reloj, el extra debería ser el gobernante. Oye. ¿No es perfecto? Aprovechemos la oportunidad para eliminar primero a un desafortunado de la facción negra. Mordred comprendió instantáneamente el significado de su maestro, la curva de sus labios se hizo más pronunciada, llena de un deseo de victoria. Dejó de decir tonterías, cambió de marcha y pisó a fondo el acelerador. El viejo y destartalado vado emitió su último rugido amortiguado, transformándose en una flecha disparada desde la cuerda de un arco, cargando directamente hacia las llamas parpadeantes. En el desierto junto a la carretera, la lanza llameante era como el sol, y la espada demoníaca cortaba el viento. El dorado hijo del dios sol y el héroe matador de dragones empapado en sangre se enfrentaron en un mítico combate a muerte en la tierra quemada. Karna, vestido con su radiante armadura dorada, blandía su lanza mata dioses, y cada golpe provocaba llamas abrasadoras que incineraban todo, secando y agrietando la tierra. Siegfried, bañado en la armadura de sangre del dragón malvado, desató su gran espada fantasmal, cada corte provocó una tormenta de poder mágico que atravesó la atmósfera, la energía de su espada se entrecruzó. Ambos son grandes héroes de leyendas y cada enfrentamiento fue una muestra máxima de habilidad y poder, una confrontación silenciosa de voluntades. Sin embargo, esta escena parecía completamente tonta a los ojos del mago. Maldita sea. ¿Qué estás haciendo, Saber? El amo de Siegfried, Gord, estaba escondido al costado del camino, pateando el suelo con exasperación, su rostro grasiento y gordo estaba cubierto de sudor y ansiedad. Había planeado aprovechar la oportunidad enviada por el cielo del Lancer de la facción roja atacando al ruler para acercarse a Jeanne, que actuaba como árbitro, y asegurar una victoria temprana. ¿Quién habría pensado que el testarudo santo rechazaría su petición de alianza? Ni siquiera patearía a un enemigo que la había atacado previamente mientras estaba caído. Y su propio sirviente, ese maldito Siegfried, era como un bloque de madera, solo que luchaba de frente. Inútiles. Los sirvientes son unos inútiles. Gord rugió frenéticamente en su corazón. Podía sentir que los familiares de su familia observaban todo desde lejos mediante un ritual. Con los sirvientes luchando ferozmente al frente, él, el maestro, se quedó parado como un payaso, incapaz incluso de lanzar un hechizo de apoyo decente. Esa sensación de humillación lo volvió casi loco. Sal de aquí. Maestro de la facción roja. Deja de esconderte, sé que nos estás mirando. Perro de la asociación mágica. Yo, Gord Musikic Millenia, te mataré aquí hoy. Como si respondiera a sus gritos histéricos, el viejo vado, dejando tras de sí una nube de polvo, se desvió y patinó hasta detenerse no muy lejos. La puerta del coche se abrió y Arthur y Mordred salieron, uno tras otro.
Gort se quedó momentáneamente atónito ante la vista, luego su rostro regordete se iluminó con una expresión de alegría extática. Levantó la mano y señaló a Arthur con voz aguda y triunfante. Por fin te muestras, perro de la Asociación Mágica. Vamos. Juguemos el honor y la dignidad de nuestras respectivas familias y comencemos una verdadera batalla a muerte de magos. La mirada de Arthur recorrió a los dos sirvientes superiores enredados en el desierto, luego miró a Jeanne, que observaba tranquilamente la batalla cercana, y comprendió. La reacción del tercer sirviente, es de hecho el gobernante. Solo entonces dirigió su atención al hombre gordo, fanfarrón pero interiormente tímido, que tenía delante y una curva juguetona en los labios. No tengo nada en contra de tu Sigmillenia, pero si insistes en saltar a buscar la muerte, eso es otro asunto completamente distinto. Mordred giró el cuello, emitiendo un crujido, y un relámpago rojizo brilló en su palma. Transmitió sus pensamientos telepáticamente, con un tono relajado. Maestro, ¿necesita que me ocupe primero de este hombre gordo y ruidoso? Arthur agitó la mano, respondiendo también telepáticamente y con un tono inequívoco. Naturalmente, el maestro debería encargarse del maestro. Ve a ayudar a Lancer y derriba el sable de la facción negra. Libera tu noble fantasma como quieras. Hay mucho poder mágico. Comprendido. Estallido. Antes de que sus palabras terminaran, el camino asfaltado bajo los pies de Mordred explotó. Un rayo carmesí se enroscó a su alrededor, su atuendo casual se transformó instantáneamente en una brillante y amenazante armadura pesada de plata, y la brillante espada del rey se elevó por encima de su cabeza. Su figura era como un rayo tiránico que se adentraba en el campo de batalla con una fuerza imparable y arrojaba su espada sobre Siegfried. En el centro de la batalla, las pupilas de Siegfried se contrajeron. No esquivó, sino que recibió una lanza asesina dioses de Karna directamente en el pecho, aprovechando el impacto para retirarse brevemente de la batalla. En un destello de relámpago, giró su cuerpo con fuerza, bloqueando hacia arriba con su espada demoníaca. Sonido metálico. Las espadas chocaron y estallaron en una deslumbrante lluvia de chispas y una ola de aire. Siegfried gruñó y sus pies abrieron dos profundos surcos en el suelo, parando finalmente el poderoso rayo de Mordred. Karna, quien también había logrado retirarse, frunció levemente el ceño. Miró al sable de su facción, que había intervenido repentinamente, y luego al gobernante junto al camino, a lo lejos. La orden que había recibido de su maestro era eliminar al gobernante neutral. Como la batalla había cambiado, ejecutar la orden primero era el camino correcto, en lugar de continuar la feroz lucha. Habiendo tomado una decisión, Karna redirigió la punta de su lanza, su figura se transformó en un rayo de luz dorada y cargó directamente contra Jeanne. Siegfried dejó escapar un gruñido bajo, ignorando la persecución de Mordred desde atrás, y una vez más intercambió golpes, herida por herida. Desató todo su poder mágico, como un rayo negro, parándose frente a Karna, intentando luchar 2 contra 1. Karna detuvo el feroz ataque con su lanza matadioses, con un destello de admiración en sus ojos. Parece que subestimé su determinación, señor. Si es así, continuemos. El silencioso dragón Slayer asintió suavemente. Aunque se encontraba en una situación desesperada, no había miedo en su rostro. Mordred, quien acababa de ser emboscado, se agarró el abdomen, cortado por el viento de la espada. Con el aumento de poder mágico, la pequeña herida sanó al instante. Ella miró a los dos que estaban frente a ella, quienes parecían compartir un aprecio mutuo, y una mueca de extremo desdén apareció en su rostro. ¿Ja? ¿Están representando algún viejo y cliché drama de admiración mutua? Chisporrotear. Un rayo carmesí brotó de los huecos de su armadura, y el poder mágico desenfrenado abrumó instantáneamente a los otros dos sirvientes en el campo. Todo el desierto tembló y se quebró ante este poder. Deja de perder el tiempo. Esta es la guerra del Santo Grial. Date prisa y lucha hasta la muerte. Mientras los tres sirvientes luchaban en un caos total, Arthur avanzó lentamente, paso a paso, hacia Gort, quien ya sudaba profusamente y respiraba con dificultad. Levantó la barbilla y su tono era tan relajado como si estuviera saludando a alguien. Te he hecho esperar, mago de los Sigmillenia. Gort fingió compostura, pero las puntas temblorosas de sus dedos delataban su miedo interior. La sonrisa de Arthur se hizo más fría, sus profundos ojos plateados carecían de piedad, solo un escrutinio interminable. Entonces, déjame confirmarlo con mis propias manos. Confirma si existe alguna conexión entre tu Igmillenia y la entidad desconocida. 120. El mal se revela. El hechizo de mando fracasa. Capítulo 120.
El mal emerge. El hechizo de comando fracasa. El campo de batalla se dividió en dos, los sirvientes se enfrentaban y los amos se batían en duelo. Mientras Arthur afrontaba el desafío con calma, la mente de Gord se apagó por completo. Miró fijamente a la pequeña figura de armadura plateada, con un solo pensamiento restante en su mente. Siegfried luchaba 2 contra 1. No podía confiar en su sirviente. Tuvo que enfrentarse inmediatamente al maestro enemigo y luego retirarse. Ante este pensamiento, la malicia surgió dentro de él. Gord rugió, canalizando su magia, y el hechizo de armamento de hierro se activó instantáneamente, cubriendo sus manos y pies con una luz negra fría y dura mientras se lanzaba hacia adelante como una bestia. G. Arthur levantó una ceja levemente, sintiendo una pizca de impotencia ante el estilo de lucha imprudente de su enemigo. Tenía la intención de extraer algo de información sobre Igmillenia durante la batalla, pero este mago, que era experto en alquimia según la inteligencia, no invocó a ningún familiar ni utilizó ninguna herramienta, pero tontamente intentó desafiarlo, quien poseía la gracia de Dios, en un combate cuerpo a cuerpo. ¡Qué tontería! La mano derecha de Arthur aparentemente se levantó casualmente, pero en realidad, su magia aumentó al extremo, y sus circuitos mágicos se iluminaron instantáneamente. Las balas de magia carmesí atravesaron el aire y formaron una red impenetrable de potencia de fuego que descendió sobre Gord. Con intención de matarlo, las pupilas de Gord se contrajeron y, a toda prisa, solo pudo curvar su cuerpo, usando sus brazos cubiertos de hechizos para recibir la peor parte del impacto. ¡Bum! 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 Humo y fuego mágicos explotaron en su cuerpo uno tras otro, cada explosión desgarraba sus defensas y un dolor intenso se extendió inmediatamente por todo su cuerpo. Un mago acostumbrado a una vida de lujo, nunca había soportado tanto sufrimiento, y rugía repetidamente en su corazón. ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto? No importa cuán excelente sea un mago de la Torre del Reloj, convocar a un sirviente y proporcionarle magia debería ser una carga pesada. Su familia Igmillenia ya había nivelado la brecha mágica con baterías artificiales, por lo que su fuerza debería haberse reducido considerablemente. ¿Qué clase de magia aterradora estaba comprimida dentro de estas balas mágicas sin importancia? Gord rodó torpemente en medio de las explosiones, mientras Arthur, que disparaba continuamente potencia de fuego, mantuvo la compostura. Incluso tuvo el tiempo libre para dividir su atención, observando cuidadosamente cada detalle del oponente, desde la activación del circuito hasta la finalización de la defensa. Desafortunadamente, la marca de luz de estrella en su palma no mostró ninguna reacción. Se puede confirmar básicamente que el maestro Igmillenia no tiene anomalías. ¿El objetivo de la misión podría realmente estar dentro de nuestra propia facción? Auge. Estallaron llamas explosivas y relámpagos carmesí, seguidos de cerca por una columna de luz de éter verdadero mezclada con una aura siniestra, que se elevó hacia el cielo. En el centro del cráter gigante carbonizado, Siegfried levantó su gran espada, su piel cubierta de horribles manchas de sangre carmesí y sus ojos completamente consumidos por tinta negra viscosa. El mal apareció por primera vez. Una tormenta mágica mezclada con partículas de éter verdadero se desató, y esa pura malicia hizo que todos los presentes miraran a otro lado. Además, el concepto de un espíritu heroico instintivamente hizo sonar la alarma para los dos sirvientes. Al presenciar esta repentina anomalía, Karna y Mordred retrocedieron simultáneamente. Jeanne, que había estado observando, también tenía una expresión solemne. Con el conocimiento que le había sido otorgado, el héroe asesino de dragones Siegfried no tenía precedentes de volverse loco. Al mismo tiempo, junto con la anomalía del sirviente, Gord, como su maestro, también dejó escapar un grito estridente y cayó al suelo de dolor. El hechizo de comando en el dorso de su mano parpadeaba rápidamente a una frecuencia extraña, y gruesas marcas negras devoraban el vermellón original, extendiéndose y proliferando como veneno a lo largo de su brazo. Al ver esta trágica escena, los ojos de Arthur se oscurecieron y abandonó la idea de interrogarlo. Se acercó rápidamente a Gord, lo miró mientras le preguntó. Oye, tu sirviente claramente no está bien. ¿Te importaría decirme su verdadero nombre? Gord apretó fuertemente su brazo, ignorando su pregunta, solo rogando y gimiendo de dolor en el suelo. TSK. Arthur chasqueó la lengua, miró al sirviente anómalo que todavía estaba provocando la tormenta del éter verdadero y transmitió un mensaje en secreto. Mordred, tú luchaste personalmente contra él. ¿Puedes adivinar el verdadero nombre del sable de la facción negra? ¿Y quién tiene tiempo para pensar en eso durante una pelea? La respuesta de Mordred sonó un poco avergonzada.
Arthur se golpeó suavemente la barbilla con un dedo mientras sus pensamientos corrían. ¿Tiene entonces alguna característica distintiva? Características y ser particularmente resistente a los cortes, ¿eso cuenta? La voz de Mordred estaba llena de disgusto, claramente todavía molesto por su incapacidad de lograr una victoria rápida. El cuerpo de ese tipo es ridículamente fuerte. Incluso si mis cortes pasaran por alto su armadura, solo podrían dejar una mancha de sangre en su piel. Pero precisamente por eso, me obligó a desatar toda mi magia, lo que le hizo revelar su carta del triunfo. Arthur escuchó esto y rió entre dientes con ironía. Ya no le prestaba atención al medio muerto Gord en el suelo, su mirada fríamente fija en la tormenta de éter verdadero mezclada con inmundicia y maldad, sus ojos llenos de desdén. Esa no es su carta del triunfo. Es solo que el cerebro perdió su racionalidad y se expuso prematuramente. Ve a comunicarte con Lancer, formen equipo y prioricen la eliminación del saber enemigo. Y entendido. Pero a cambio, después de la batalla, el maestro debe decirme quién es esa mente maestra. Está bien. Apóstrofo. La comunicación terminó y Mordred miró de reojo a Karna, que vestía una armadura solar dorada, y se rió con arrogancia. Lancer. Mi maestro sugiere que sigamos cooperando. ¿Qué opinas? Karna bajó la cabeza y permaneció en silencio durante varios segundos, presumiblemente comunicándose con su misterioso maestro. Pronto, el hijo del dios Sol asintió severamente. Levantó su lanza matadioses, apuntándola distantemente hacia el inexpresivo Siegfried entrelazado en negro y rojo en el ojo de la tormenta, y dijo solemnemente. Si el maestro lo permite, prioricen el enfrentamiento con el sable de la facción negra. Sable de la facción roja, esta batalla es peligrosa, tengan cuidado. Ja. Preocúpate más por ti. Mi magia abunda por aquí. Mordred se burló, y para demostrar sus palabras, de repente se quitó el casco con cuernos. Una magia creciente brotó de su cuerpo como una sustancia tangible, y ella levantó su espada enojada. Arthur Sangre Clarent. Un rayo carmesí tiñó instantáneamente toda la espada de color blanco plateado, y un torrente abrumador de magia atravesó la atmósfera, dispersando directamente la tormenta de éter verdadero. Siegfried, quien soportó todo el peso del bombardeo del noble fantasma, todavía tenía una mirada vacía en sus ojos, completamente despreocupado por su cuerpo, que estaba al borde del colapso por uso excesivo. Él simplemente permaneció en silencio, empujando su espada ilusoria hacia adelante, un tono crepuscular se desbordaba de la hoja. Gran espada de la ilusión Balmung. Éter verdadero, pleno poder desatado. El torrente carmesí de la rebelión y la tenue luz mágica amarilla que mata dragones chocaron de frente. En el centro de la colisión, el espacio se expandió y vientos salvajes rugieron. El suelo se agrietó y se derrumbó poco a poco bajo la aterradora presión de la magia. Al borde del desierto, Arthur levantó la palma de su mano y el hechizo de comando en el dorso de su mano estalló con una luz deslumbrante. En nombre del hechizo de mando, Mordred, aplasta al enemigo. Las palabras se convirtieron en poder y el rayo carmesí, en ese momento, estalló por completo. En el siguiente instante, la tenue luz amarilla fue completamente devorada y aplastada. La balanza de la victoria se inclinó, pero justo cuando el rayo carmesí estaba a punto de perforar el pecho de Siegfried, un mensaje resonó en el oído de Mordred. No seas descuidado, el enemigo no morirá incluso si su núcleo espiritual se rompe. Mordred miró hacia arriba, mirando a Siegfried, y descubrió que su cuerpo, que estaba al borde del colapso, realmente no se disipó. Justo cuando estaba a punto de dar un paso adelante para dar otro golpe, estalló una luz solar abrasadora. No olvides que lo escuchaste en Laios, el devorador de mundos.